Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Estuardo Brand y estamos muy contentos de estar en este discipulado al aire que indudablemente ha llevado tanta, pero tanta bendición a cada uno de ustedes. Estoy agradecido primeramente con el Señor por esta oportunidad, por la vida, por esas misericordias que ha derramado sobre nosotros y por supuesto también con el pastor Carlos Lobos por esta oportunidad tan especial que me da de poderles edificar a través de esa palabra que continuamente están recibiendo a través de esta plataforma. Así es de que sin más preámbulo quisiera aprovechar estos minutos que se me han concedido y vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a suplicar su gracia, la dirección del Espíritu Santo, esa revelación que es tan necesaria en este tiempo para que nuestro entendimiento pueda ser iluminado. Así es de que quiero invitarte, tú que estás ahí ya con la disposición de recibir la enseñanza, quizá ya tienes abierta la escritura, pues sería muy bueno que tuvieras papel y lápiz a mano para ir pues ahí poniendo, dibujando, escribiendo aquellas partes de la palabra que quizá el Espíritu Santo va a poner muy fuertemente en tu corazón para que tú les puedas dar el seguimiento necesario. Así es de que oremos. En el nombre de Jesús, papito lindo, te damos muchas gracias por este día, por estos momentos tan preciosos en los que tenemos esta oportunidad maravillosa de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que así como te revelabas a Samuel por medio de esta bendita palabra, así te muestres, te reveles a nosotros también. Señor, te suplico que tomes el control de esta enseñanza, de estos minutos que tengo para poder equipar a aquellos que están pendientes de que tú les hables con esa palabra fresca que estás enviando en este último tiempo para seguir preparándonos para el encuentro contigo. Por favor, ordena mis pensamientos. Dame la habilidad de poder explicar estas verdades divinas que tú has dejado aquí en este documento sagrado para equipamiento de tu iglesia. Por favor, Señor, en tus manos nos encomendamos y te suplicamos que sigas hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor bendito, y amén. Bueno, quizá antes de dejarles saber el título de la enseñanza, quisiera recordarles algo que en lo particular para mí ha sido de mucha, pero de mucha bendición. Y es poder ver en la escritura no solamente esa faceta en la cual caminó nuestro Señor Jesucristo, y me refiero a esa faceta ungida a partir del comienzo de su ministerio, sino cuando Él entrega su vida, va a hacer lo que tiene que hacer a las profundidades de la tierra, y dice la escritura que al tercer día resucita. Pero antes de ascender y de sentarse a la diestra del Padre, por lo menos, no digo que sean las únicas situaciones, pero veo en la escritura que por lo menos hay 5 cosas que el Señor Jesucristo hizo en su faceta no de ungido, en su faceta de resucitado, previo a ascender, repito, y sentarse a la diestra del Padre. Una de ellas es cuando se le aparece a sus discípulos, se les muestra después de haber resucitado y les habla durante 40 días acerca de una temática impresionante y preciosa, y es acerca del reino. También les habla acerca de la promesa del Padre y de la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Vemos posteriormente que se aparece nuevamente y les da lo que es conocido en la Escritura como la gran comisión. Id y predicad este evangelio a toda criatura. Pero también se le aparece a Pedro y vemos la importancia, y diría yo superlativa, que le da el ministerio de orden pastoral cuando le dice a Pedro: pastorea mis ovejas. Ahí ya llevamos 4 situaciones importantes. Pero ahora yo quiero mostrarles esta que está en el Evangelio de Lucas.
capítulo número 24, verso 45. Quizá es un pasaje bastante conocido por ustedes, pero quisiera resaltarle dos situaciones que se dieron ahí. La primera, antes de este versículo, el versículo 45, el resucitado se le presenta a dos discípulos que van desesperanzados de regreso para Emaús. Y el Señor dice que en esa plática se queda hospedado ahí, se sientan a la mesa, parte el pan y les abre los ojos y dice que inmediatamente ellos le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Luego dice la escritura que se apareció a los 11. Y ahí es donde quiero enfocar el inicio y el desarrollo de esta temática. Digo temática porque realmente creo que toda la enseñanza contenida en la palabra es tan ilimitante, ¿verdad? No podemos abarcar en una hora toda la profundidad que nos muestra la palabra, pero aquí en Lucas capítulo 24, verso número 45, voy a leerles la versión Arca Fernández. Entonces abrió su mente y les hizo comprender con claridad el sentido de las escrituras. Note por favor que esta es una de las veces que el resucitado se presenta y aquí con el objetivo de abrirles la mente a sus discípulos, a sus apóstoles. Y por eso creo yo imperativo y muy importante, de veras muy importante, resaltar el hecho de que si para el resucitado fue importante abrirles el entendimiento, dicen otras versiones, la mente a sus discípulos antes de ascender y sentarse a la diestra del Padre, por supuesto que para nosotros como hijos, como discípulos, como siervos, como ministros, debe de ser importante la temática de la mente. Cuando usted lee otra versión, por ejemplo, como la Hahnemann, me llama la atención lo que dice ahí, porque en la versión Hahnemann dice, entonces fue abriendo de ellos el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Ahora, si aquí dice que fue abriendo, pues eso nos da a entender que era mediante un proceso en donde el Señor estaba abriendo la mente, el entendimiento de sus discípulos. Otra situación que es importante de resaltar aquí es que si les abrió la mente es porque su mente la tenían cerrada, los discípulos, y para él fue muy importante aperturarle su mente. Hay otra versión que sería bueno que usted la localizara, no la tengo aquí yo a la mano, pero sí sé que está esa versión en donde dice que les abrió sus inteligencias. Ya no solo habla de la mente, habla de entendimiento, habla de inteligencia, así que por supuesto son palabras que son afines, que son similares, ¿verdad? Les abrió sus inteligencias. Está comprobado que por lo menos hay 8 tipos de inteligencias. Han ido descubriendo poco a poco otras. Otros dicen que hay 10 tipos de inteligencias, otros dicen que hay 12 clases de inteligencias, pero lo que me llama la atención y quiero resaltar también es el hecho de que el Señor les abrió las inteligencias que ya poseían. Es decir, no se las impartió, sino que las inteligencias que ellos ya poseían, el entendimiento que ellos ya poseían, solamente lo ministró en abriéndoles las inteligencias, abriéndoles el entendimiento. Y lo último que quiero resaltar para darle seguimiento a esta temática es que antes de la ascensión del Hijo hubo una ministración en la mente. De tal manera que todos aquellos que creemos en el retorno del Señor Jesucristo, que nos estamos preparando para ser tomados por digno de escapar de las cosas que van a venir sobre esta tierra, aquellos que estamos preparando nuestras vidas para que un día nos saquen de esta tierra y nos encontremos con el Señor Jesucristo en los aires, debe de ser de suma importancia la ministración de nuestra mente antes de esa ascensión, que sería conocida entonces como el arrebatamiento. Aunado a Lucas capítulo 24, verso 45, quisiera que leyéramos juntos, este salmo es precioso. Es el Salmo 26, versículo número 2. Mire cómo dice aquí el salmista: examíname
oh Señor, y pruébame. Pero la parte número 2 es la que me llama la atención. Escudriña mi mente, escudriña mi corazón. Miren la petición que está haciendo el salmista. Examíname, Señor, pruébame, pero escudriña mi mente y escudriña mi corazón. De tal manera que es una oración que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos de hacerle al Señor. Señor, escudriña mi mente. Déjame saber cuál es el estado de mi mente. Porque entendemos que la mente es importantísima para el desarrollo de nuestra vida espiritual. ¿Se acuerda usted que la última vez que le habla el Señor al pueblo de Israel es en el libro del profeta Malaquías? Y según estudios comentaristas, según teólogos, han llegado a la conclusión que desde que el Señor le dejó de hablar al pueblo de Israel, ahí en el libro del profeta Malaquías, hasta que retoma la comunicación con el pueblo de Israel por medio de su Hijo Jesucristo, el primer mensaje que sale de la boca del Señor Jesucristo fue: arrepentíos y convertíos. Y esa palabra arrepentimiento, arrepentíos, es la palabra metanoeo, que da la idea de un cambio en la forma de pensar. Cuando esto lo aunamos a la carta a los Romanos capítulo número 12, ahí se nos habla de que es importante el cambio en la forma de pensar para que entonces venga un cambio de actitud, un cambio en la forma de obrar. De tal manera que no vamos a poder tener una actitud correcta, agradable delante del Señor, si antes no hay una ministración de parte del Señor sobre nuestra mente, en nuestro entendimiento. Yo he titulado la enseñanza de esta oportunidad examinando la mente, porque si vamos a pedirle al Señor que nos examine la mente, pues también pidámosle cómo el Señor ha dejado en la Escritura la forma de cómo enseñarnos a que nosotros podamos conocer el estado de nuestra mente, para que al conocer el estado de nuestra mente podamos corregirlo, podamos de una manera humilde venir delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito que tú me ministres mi mente específicamente en este aspecto que he encontrado en la palabra, y que la palabra, como una lámpara que está alumbrando mi interior, alumbrando mi mente, me ha mostrado la condición de ella. Por lo menos, quiero dejarle ahí en pantalla, por lo menos 8 condiciones o estadios en los cuales la mente se puede encontrar. No digo que sean los únicos. Yo solamente me voy a referir a estos nada más que encontré tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que por supuesto que esto le sirva para que usted, que es acucioso de la palabra y de las Escrituras, usted pueda ir encontrando y estudiando, escudriñando un poquito más sobre esto. Encontré, los puse en este orden no porque así aparezcan, pero encontré la mente débil o debilitada, la mente dividida, la mente cerrada, que es la que hoy leímos en Lucas 24:45, la mente reprobada, la mente vanidosa o la mente con vanidad, la mente corrompida, la mente con lascivia, la mente carnal, la mente arrogante, la mente angustiada y la mente liberada. Ahora, antes de que entremos en el desarrollo de todo esto, quizá dejé en el tintero algo muy importante, y es que la primera vez que retoma la comunicación Dios a través del Hijo con Israel es haciéndoles un llamado a un cambio en su forma de pensar. Pero ¿sabe lo que a mí me impacta mucho? Que habían pasado generaciones de generaciones, 400 años. Y en 400 años no habían cambiado su forma de pensar. Esto para mí es alarmante. ¿Por qué? Porque si todo lo que fue dejado acerca de Israel le sirve a la iglesia del tiempo presente como una advertencia, como un ejemplo o como un espejo,
para que nosotros no cometamos los mismos errores y en este caso para que nos podamos dar cuenta del estadio en el que se encontraba la mentalidad, la forma de pensar, la mente del pueblo de Israel. Es para que nosotros hagamos una introspección, hagamos una reflexión acerca de nuestra mente y de nuestra mentalidad y pues posiblemente llegar a la conclusión de que hay cristianos que desde que se convirtieron al Señor existe la posibilidad de que no hayan cambiado su forma de pensar, que hayan recibido la salvación y con la salvación nos dan la bendición de tener la mente de Cristo. Pero no es que sea sustituida nuestra mente, porque el Señor no quiere robots. El Señor quiere que nosotros pensemos, que desarrollemos nuestra mentalidad, sino que cuando recibimos la mente de Cristo, recibimos diríamos, esa plataforma en donde los pensamientos divinos descienden y de alguna manera se cumple ahí también desde esta perspectiva el Salmo 133, que la unción desciende sobre la cabeza, baja las barbas, recorre las vestiduras hasta llegar al borde de ellas. Y diría yo que así son los pensamientos divinos que llegan a esa plataforma, la mente de Cristo, y de la mente de Cristo comienzan a bajar hacia nosotros para que nosotros lleguemos a pensar como piensa Dios. Yo creo con todo mi corazón que podemos llegar a pensar como Dios piensa. Sí, es cierto. Isaías dejó registrado cuando el Señor dice: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Pero creo que ese es el estadio más bajo de un cristiano. Creo que la mente puede entrar a ese proceso de desarrollo en donde podamos adquirir los pensamientos de Dios y llegar a pensar como Dios piensa. Entonces, dicho esto, quiero llevarlo entonces al primer estadio que les mencioné y que sería una mente débil. Me llamó la atención mucho dónde encontré este tipo de mente. Les voy a leer el libro de Números capítulo 13 en su versículo número 18. Jamás me imaginé encontrar este tipo de mente en Números capítulo 13 verso 18. Y le voy a decir por qué. Dice acá: ved cómo es la tierra y si la gente que habita en ella, dice, es fuerte o es débil. Les puse en color celeste ahí, débil. Si son pocos o son muchos. Solo permítame hacerle una remembranza de lo que está sucediendo aquí. Aquí Moisés envía a 2 espías a reconocer la tierra prometida, la tierra de Canaán, que es una figura representativa de nuestra alma, que es el territorio que debemos de conquistar, por supuesto con la ayuda del Señor. Y entonces les dice: vayan a ver cómo es la tierra, cómo es el alma, para poderlo interpretar. Vayan a ver cómo es el alma. Y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o son muchos. Entonces, cuando fui a ver la palabra débil que aparece acá, es la palabra Rafé, cuyo numeral de la concordancia Strong, según el hebreo, es el 7504. Y uno de los significados es flojo, entre paréntesis, de cuerpo o de mente, débil, y también se puede traducir como ocioso. Palabras similares a ociosidad o a ocioso es sin fruto, desempleado o desocupado. Yo voy a darles tal vez 1 o 2 características. Sí, voy a tratar de avanzar hasta donde pueda, pero voy a darle 1 o 2 características de cada uno de estos. Pero me llamó la atención esto, porque aquí estamos haciendo un recorrido y un examen en la Canaán literal, que es una representativa o figurativamente hablando de nuestra alma. Entonces estamos haciendo una incursión en el alma. Y en el alma, ahí hay varias cosas. Ahí están las emociones, ahí están los sentimientos, ahí está la capacidad de pensar, que lo podemos relacionar con la mente también, la voluntad, ¿verdad? Pero entonces vayan a ver cómo es la gente ahí, cuál es el estado de ese lugar, si es débil o es fuerte. Pero cuando habla de débil, se está haciendo referencia a la ociosidad.
pero dice flojo de cuerpo o de mente. Entonces podemos traducir que se está refiriendo, vayan a ver si la gente que habita ahí es de mente floja, de mente débil o de mente ociosa. Y una de las palabras similares a ocioso es sin fruto. Interesante esto, desempleado o desocupado. Ahora, note por favor el ejemplo que les voy a poner en el Evangelio de Mateo capítulo 20 versículo 1, pero relacionado a la ociosidad y al desempleo y a la desocupación. Y después vamos a relacionar este tipo de mentalidad para ver si no estamos padeciendo nosotros de este estadio en nuestra mente. Porque ese es el objetivo de cada enseñanza, ¿verdad? De cada discipulado. No se trata de señalar a nadie, ni de acusarlo, ni de condenarlo, mucho menos, sino que a través de la enseñanza que podamos nosotros observar dentro de nuestro interior cómo está nuestra forma de pensar que nos está llevando a una actitud, ya sea buena o ya sea mala. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 20, en el versículo 1 y en el versículo número 2. Oiga esto. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La viña definitivamente que representa la iglesia, ¿verdad? Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Verso 3. Y saliendo cerca de la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, vio otros que estaban en la plaza ociosos, desocupados y desempleados. Si esto lo relacionamos con la mentalidad de Rafael, lo que entendemos es que cuando hay ociosidad en nuestra vida respecto a trabajar y servir en la obra del Señor, nos encontramos con una mente debilitada, nos encontramos con una mente ociosa, nos encontramos con una mente desempleada, nos encontramos con una mente desocupada. Yo a través de los años he escuchado a consiervos, a hermanos mayores decir que una mente desocupada la usa el diablo como un taller, ¿verdad? Entonces, qué importante es que sirvamos en la obra del Señor. Y quiero utilizar entonces esta primer intervención de esta mentalidad para poder llegar a tu corazón, y tú que quizá entregaste tu servicio o quizá no estás sirviendo en la obra del Señor, yo te exhorto a que sirvas en la obra del Señor. Te exhorto a que trabajes en la viña del Señor, porque el trabajar en la viña del Señor será una de las herramientas que el Señor use para poder trabajar con este tipo de mentalidad ociosa. Se irá quitando la ociosidad en la mente, la desocupación, y será llenada de otras cosas que son importantes. Miren el verso 4 lo que dice. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuera justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, es decir, el mediodía, y también salió a la hora novena, que son las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Verso 6. Y saliendo cerca de la 11:00 a las 5 p.m., pero note que todas las salidas de este personaje fue para contratar a los que estaban desempleados, desocupados, ociosos, debilitados. Y saliendo cerca de la hora 11:00, es decir, las 5 de la tarde, halló a otros que estaban ociosos, mentalidad ociosa. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Le dicen, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuere justo. Quizá estoy llegando a cristianos, a ovejitas, que podrían decir lo mismo que dijeron estos. Pues estamos desocupados porque no nos han dado chance, diríamos coloquialmente en Guatemala, ¿verdad? Aunque estamos por acá en los Estados Unidos. Pero podría decir alguien, bueno, a mí no me han dado trabajo, no me han llamado al servicio en la iglesia donde estoy.
Pues que sirva esta enseñanza para que tú te presentes con tu pastor y le digas en qué yo le puedo servir. Porque estar desocupado a estas alturas yo creo que es temible y el enemigo lo va a utilizar mucho para poder ir metiendo en ese tipo de mente otras cosas que en lugar de desarrollarlo, lo van a hacer involucionar en su vida espiritual. Ok, sigamos con estas mentalidades y en estos estadios que es importante analizarlos. Está también la mente dividida. Mire cómo opera la mente dividida. Salmo 119, versículo 113, versión del oso. Los pensamientos vanos aborrezco y tu ley he amado. Esa palabra que aparece ahí como pensamientos vanos se puede encontrar bajo la palabra hebrea seef, cuyo numeral de la concordancia Strong es 5588. Y dentro de varios significados que tiene, dice que es dividido de mente, dividido de mente. Concretamente, escéptico u hombres hipócritas. Interesante, ¿verdad? Leámoslo nuevamente. Pensamientos vanos. Pero esos pensamientos son pensamientos que proceden de una mente que está dividida. Esta mente dividida de alguna manera va a manifestar ciertas actitudes como el escepticismo o la hipocresía. Mire, y como todo esto definitivamente, al recibirlo nosotros y al ir como haciendo una comparación de las actitudes nuestras con lo que estamos leyendo acá, es para sentirnos no frustrados, sino agradecidos con Dios que nos está mostrando nuestra condición para poderla deponer. Mire, ¿quién en alguna oportunidad no ha actuado de una manera hipócrita? Pero una cosa es haber actuado alguna vez de una manera hipócrita y otra sería que sea una forma de vida, una conducta constante, pues actuar de una manera hipócrita o escéptica. Ahora, cuando hablamos de alguien que es escéptico, oiga por favor, ¿cómo dice aquí el diccionario? Que profesa duda o está en desacuerdo con lo que generalmente está aceptado como una verdad. Padre Santo, oiga la manifestación de una mente dividida que nos puede llevar a una conducta escéptica o hipócrita. Y según este concepto de escepticismo, es alguien que profesa duda o está en desacuerdo con lo que ha sido pues aceptado como una verdad. Yo he tenido, por ejemplo, he tenido no podría decir la dicha, pero he platicado con gente que cuando se les muestra en la palabra lo que la palabra dice, aunque uno se los muestre que está escrito, uno se los puede decir en griego, se los puede decir en hebreo, en lo que usted quiera, y que ahí está en los originales. Pero si tiene una mente dividida, él va a poner en tela de juicio y en tela de duda aún lo que dice la Escritura. Por ponerles un ejemplo, la Biblia dice en la carta a los Efesios capítulo 4 que el Señor Jesucristo cuando ascendió dejó 5 ministerios. Esa es una verdad que no debería de ser refutada, debería de ser aceptada porque ahí está escrita en la palabra. Pero ¿por qué hay hermanos nuestros que no creen en la administración quíntuple? Es decir, profesan duda respecto a algo que debiera de ser aceptado como una verdad contundente. El bautismo del Espíritu Santo. Y así le podría mencionar doctrinas que están aquí en la palabra del Señor, pero cuando hay una mente dividida, estoy hablando de cristianos ahorita. Yo no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de la ministración de la mente en nosotros, los cristianos, en los hijos de Dios. Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Les ministró apertura de entendimiento, ¿verdad? Esta misma, digamos, este mismo pasaje, quiero ver del Salmo 119,
versículo 113, mire cómo dice en esta otra versión, según la versión Pueblo de Dios. Aquí dice: detesto la doblez del corazón y amo tu ley. Es decir, que aquí está traduciendo la mente dividida por doblez de corazón. Cuando hay una mente dividida, la actitud, repito, será la hipocresía y poner en tela de duda lo que es aceptado como una verdad. Pero cuando hablamos también de la doblez del corazón, el que tiene doblez de corazón, el que tiene su mente dividida o fragmentada, no va a amar la palabra, no va a amar la instrucción. Y por eso es que vemos que en el pueblo del Señor, cuánto cristiano no ama la palabra del Señor. Y una de las razones, digo una de las razones, y yo creo que la principal, pues la Biblia menciona otras. Por ejemplo, la Biblia dice que no se ama la palabra porque se tiene incircunciso el oído. Pero cuando vemos aquí, no se ama la instrucción, no se ama la palabra porque se tiene doblez de corazón, se tiene una mente dividida. Y en este tiempo nos encontramos con mucho pueblo de Dios que ni siquiera lee la palabra, ni siquiera llevan Biblia a la iglesia. Entonces, definitivamente que sí es necesaria una administración poderosa del Espíritu Santo y de su palabra bendita en nuestra mente, y pedirle al Señor poder amar la palabra, así como la amaba el Señor Jesucristo, que nosotros podamos llegar a amarla también, ¿verdad? Miren esta otra versión, BSM, dice: detesto a los inconstantes y amo tu voluntad. Es decir, solo estas tres panorámicas del mismo versículo nos dan una generalidad y una amplitud para poder comprender cuál es la conducta, la manifestación de una mente que está dividida, de un corazón doble o de doblez de corazón. Pero eso también está íntimamente ligado a la inconstancia. Es decir, cuando somos inconstantes, tenemos un problema en nuestra mente. ¿Y cuál es el problema en nuestra mente? Mente dividida, mente fragmentada. La doblez de corazón nos hace actuar con inconstancia. Solo quiero recordarle algo porque pues, hay un principio que no se nos debe de olvidar. Y es que así como la iglesia del principio comenzó, así va a terminar también la iglesia. Y cuando usted va a leer en el libro de los Hechos, capítulo número 2, ahí habla que los que el Señor había añadido a la iglesia se dedicaban constantemente, por lo menos a 4 cosas. Y dice que se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, se dedicaban a la comunión, al partimiento del pan, y se dedicaban a las oraciones. Y también se dedicaban constantemente a asistir al templo todos los días, dice el escrito. Imagínese usted. Ahora, cuando hay una mente dividida y que está fragmentada, vamos a tener el problema de ser inconstantes en las cosas de Dios, inconstantes en el congregarnos, inconstantes en la oración, inconstantes en la comunión con nuestros hermanos, inconstantes en la Santa Cena, partimiento del pan, inconstantes en estar recibiendo constantemente la enseñanza y la doctrina. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 14, todavía estoy en este estadio de la mente dividida, pero todavía tengo un poquito de tiempo por acá. Dice acá que ya no seamos niños inconstantes. Mira el problema de ser inconstante. Y seamos atraídos a todo viento de doctrina por maldad de hombres que engañan con astutos errores. ¿Por qué es peligroso tener una mente dividida? Porque entonces en esa inconstancia que va a manifestar nuestra alma, vamos a ser atraídos por todo viento de doctrina. Mire, y esa es la condición también de muchos. Comienzan a oír diferentes doctrinas y después
paran con una condición espiritual tan terrible porque ya no saben a quién creerle. Uno dice una cosa, otro dicen otra, cuando tenemos que ir a la Escritura y decirle amén a lo que la Escritura dice ahí en la palabra. Entonces, aquí nos habla de una inconstancia que nos puede llevar a ser atraídos por vientos de doctrina que no son agradables delante del Señor. Marcos capítulo 4, versículo número 16. Quiero leerle la versión Jerusalén número 3. Dice acá, de igual modo, los sembrados en terreno pedregoso. Esta es la enseñanza, se recuerda usted, del sembrador, la parábola del sembrador. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría. Pero mire cómo dice esta versión. Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Es decir, de doblez de corazón, son mente dividida, mente fragmentada. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Tener una mente dividida da como resultado entonces, en base a esta palabra, el que seamos inconstantes. Y en el momento en que hay una tribulación o persecución por medio de la palabra, inmediatamente se sucumbe. Pero el que tiene una administración adecuada a la mente y no la tiene dividida, deja de ser inconstante. Y cuando es constante, la constancia va a dar como resultado en él que no sucumba ante las tribulaciones, ante los desiertos, ante las vicisitudes que a veces tiene que enfrentar de la vida, vientos contrarios, crisis familiares, financieras, de salud, etcétera. Se va a mantener firme delante del Señor. Ok, miremos otra, mente cerrada. Esta la podemos encontrar desde el versículo que utilicé como base en Lucas capítulo 24, verso 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Ahora, cuando vamos nosotros a ver la palabra esta, entender, para que entendieran, la palabra es suniemi, numeral griego 4920. Por implicación, oiga esto, actuar de una forma devota o devotamente. Significa devoción, y una de las palabras similares a devoción es fervor y es celo. Y el fervor está íntimamente ligado con el avivamiento. Entonces, esto me llamó mucho la atención y creo que solo tengo por acá un ejemplo que les quiero poner para seguir avanzando en esto, porque me llamó la atención que tener entonces una mente cerrada da como resultado falta de devoción. Número uno, tener una mente cerrada da como resultado una falta de celo, una falta de fervor, una falta de avivamiento. El fervor está íntimamente ligado con la preparación de aquella novia a su encuentro con el amado en los aires. Dice el Cantar de los Cantares, ¿qué es eso que sube como una columna de humo? Pero dice, y que sube encendida. Esto está íntimamente ligado, lo encendido, el avivamiento, el fervor, y esto vinculado a una administración del Espíritu Santo. Entonces, importante tener una mente abierta, porque entonces nos vamos a desarrollar en el fervor. Vamos a actuar de una manera devota hacia las cosas sagradas. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 16, respecto al celo y al fervor. Y el ejemplo que les voy a poner aquí es de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron entonces de que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Tener una mente cerrada es carecer de fervor, de devoción, carecer de celo.
En la primer venida del Señor Jesucristo, lo que Él entró a hacer al templo fue a limpiarlo. Ahora, esto es bien interesante, porque cuando tenemos una mente cerrada, no vamos a tener celo por la casa del Señor. No vamos a tener celo por el templo del Señor. Ahora traduzcámoslo esto, pues de una manera figurativa a nosotros. Nosotros somos una casa espiritual. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Ahora, esto que estaba escrito en el Antiguo Testamento y de lo cual se recordaron los discípulos, el celo por tu casa me consume, y comenzó, lo que usted ha leído, comenzó a sacar a los comerciantes, a los cambistas, dice que volcó las mesas, limpió el templo, lo que tenía que ser limpiado. Pero ese era el celo moviéndolo a él. Ahora traduzcámoslo para nosotros. Cuando tenemos mente cerrada, no queremos limpieza de templo. Cuando tenemos una mente abierta, no solamente vamos a tener comprensión de lo que está escrito, sino que vamos a tener un celo por la casa del Señor. Nosotros somos una casa del Señor, somos una casa espiritual. Y de aquí la importancia superlativa de tener una mente abierta para limpiar constantemente nuestra casa espiritual. Y de ahí yo entiendo otras cosas más. Entiendo el por qué muchas veces, al no tener nosotros este celo, no limpiamos nuestra casa. ¿Y sabe qué? Nos convertimos en fariseos. ¿Por qué? Porque una de las conductas de los fariseos es que limpiaban el exterior del templo, pero no limpiaban el interior. Y eso los hacía hipócritas. Y acuérdese usted que esa apariencia la vimos en uno de los estadios de la mente que puede llevarnos a la hipocresía o al escepticismo. Es decir, una mala administración, una falta de administración, mejor dicho, en nuestra mente va a dar como resultado que nos conduzcamos con apariencia de una manera religiosa, pero no tengamos el celo para limpiar nuestra casa, para limpiar el templo del Señor. Bueno, ya llevamos a estas alturas 3 ministraciones de la mente. Todavía me quedan unos minutitos por aquí, gracias a Dios. Así es de que quiero llevarlo a la mente reprobada. Esta la podemos encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, en el versículo 18, pero quiero leerles esta versión. Es la versión del Código Real. Dice acá, y como ellos decidieron ignorar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, aquello que sucedió allá, ahora veamos el riesgo y el peligro ante el cual estamos en este tiempo, que pueda también suceder con nosotros. Claro, aquí estamos hablando una mente que ya está reprobada de parte del Señor. Pero acuérdese que en el bimá de Cristo, todos los cristianos que nos vamos a presentar ante el tribunal del Hijo, ahí vamos a recibir la aprobación o la reprobación. Es mejor llevar una mente aprobada y no una mente reprobada antes del arrebatamiento. Ahora, esa palabra depravar dice que es hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente reprobables, pero que para él no son reprobables, sino que son naturales, son normales. Y por eso esto conjuga con lo que dice la Escritura. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo bueno le dicen malo. ¿Por qué? Porque su mente les está dictando que aunque aquello sea malo, ellos lo consideran bueno. Y el único que puede ministrar y cambiar la forma de pensar realmente es el Espíritu Santo. Pero también la Escritura dice que renovemos nosotros nuestra mente. Es decir, hay un quehacer de parte de nosotros también. Debe de haber el ejercicio de nuestra voluntad para querer un cambio en esa sección de nuestra mente. ¿Qué le parece si avanzamos a la mente con vanidad? Esta la podemos encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios,
capítulo 4, versículo número 17. Según la Reina Valera actualizada 1989, dice: esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Es decir, le está hablando al pueblo creyente que no tome la actitud de la gentilidad de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ahora, me llamó la atención porque cuando hablamos de la mente por lo menos está relacionada, esta mente vana o con vanidad, podemos ver que la vanidad, mejor dicho, está relacionada con tres aspectos: con la soberbia, con el narcisismo y con otra expresión que tal vez para algunos será por primera vez que la leen o la están escuchando, también le va a pasar lo mismo que a mí. Dije, Dios mío, esto megalomaníaco, ¿y esto qué es, verdad? Pero interesante que la vanidad está íntimamente ligada a la soberbia. Y por supuesto, entendemos que la soberbia es el estadio más alto del orgullo. Es decir, está el orgullo, la arrogancia, la altivez, y el grado más alto del orgullo es la soberbia. Y la Biblia dice en Malaquías capítulo 4, se lo recuerdo a usted y me lo recuerdo una vez más a mí mismo, y es que la Biblia dice que los soberbios en el día del Señor serán como estopa. Es decir, que los soberbios van a quedar el periodo tribulacionario. Cristianos, que no saquemos la soberbia si la tenemos dentro de nosotros, definitivamente que al periodo tribulacionario, y ahí va a haber la oportunidad de poder ir a lavar las ropas en la sangre del Cordero, pero mejor tener este tratamiento en este paréntesis de gracia que el Señor nos permite, ¿verdad? El narcisismo, cuando hablamos del narcisismo, estamos hablando del excesivo amor propio. La Biblia dice que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas primeramente, y después a nuestro prójimo, pero como nos amamos a nosotros mismos. Ese es el orden del amor. Es decir, primero amar a Dios, después amarnos a nosotros, y en tercer lugar amar a nuestro prójimo. Pero el narcisista, el amor excesivo es primario hacia él. Él no está amando a Dios en primer lugar, se está amando a sí mismo en primer lugar, y eso lo tiene una mente con vanidad. Pero cuando hablamos de la palabra megalomanía, solo le voy a poner con sencillez el significado que para mí pues me sacó de esa duda, de esa palabra, y es que es un delirio de grandeza. Y esto es bien complicado, porque cuando la Biblia habla de esto, de ese delirio de grandeza, y no sé si lo puede ver en pantalla usted, pero me llamó mucho la atención esta imagen, que creo que queda ad hoc como anillo al dedo, ¿verdad? Es decir, aquí hay dos piezas de ajedrez. Está un peón, pero también está el rey. El que tiene megalomanía, siendo un peón, se ve como que fuera rey. O sea, no se ajusta a la realidad que él está viviendo. La Biblia dice que cada uno de nosotros debe de tener el concepto que debe de tener, y dado pues por la fe. Cada uno debemos de saber quiénes somos, tener esa identidad de quiénes somos, y no tratar de ser más grandes de lo que no somos. Entonces, esto tiene que ver con la vanidad. La megalomanía es definida como un trastorno de la personalidad. Y esto es interesante, porque los que se han quemado las pestañas estudiando psiquiatría o psicología sabrán que la personalidad se puede venir trastocando aún desde la infancia, y por eso la importancia de que un niño o una niña de 0 a 7 años pueda recibir una instrucción, un entrenamiento y una educación adecuada para que su personalidad no sea trastocada. Pero entonces la megalomanía es un trastorno de personalidad. ¿Y sabe qué me llama la atención? Cuando tengo un tiempito quizás lo va a leer.
aquel pasaje tan precioso en donde dice el apóstol Pablo en una de las cartas a los tesalonicenses, dice, y el Dios de paz, y el Dios de paz, dice, que pueda mantener vuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la parucía, para la venida del Señor Jesucristo, ¿se recuerda? En ese pasaje, solo que creo que es en la versión del Código Real, dice, no dice todo vuestro ser, sino que dice toda vuestra personalidad, espíritu, alma y cuerpo. Y de ahí entender que nuestro espíritu humano tiene una personalidad, el alma tiene una personalidad y el cuerpo tiene una personalidad. Está comprobado que la localización de la personalidad en el aspecto físico la han encontrado que radica en la parte frontal del cerebro, hablando de la personalidad física. Es decir, si hay una personalidad física, hay una personalidad del alma y hay una personalidad del espíritu. Esto es impresionante, porque entonces la megalomanía, que es parte de la mente con vanidad, va a trastornar nuestra personalidad, temperamento, carácter. Y entonces ahí las cosas sí se pueden ir poniendo color de hormiga en el sentido, bueno, color de hormiga, estoy hablando coloquialmente, y aquí se pueden ir poniendo difíciles las cosas para un cristiano, para una oveja que cree en la venida del Señor y que sabe que esta conducta, este trastorno de personalidad, le va a impedir poder irse en un arrebatamiento. Y dice que este trastorno de la personalidad está caracterizado porque la persona tiene ideas de grandeza. Mire, no es pecado pensar en grande. Hay que tener metas. Definitivamente hay que tener metas en nuestra vida, pero de eso a tener ideas de grandeza, de manera que puede, oiga eso, mentir, manipular o exagerar algunas situaciones o a las personas a fin de conseguir sus objetivos. Eso es lo malo. El que tiene este trastorno de personalidad, entonces, tiene ideas de grandeza, pero quiere conseguir lo que él desea a costa de la manipulación, de la mentira o de la exageración. Entonces, creo que si le vamos a pedir al Señor, y esa debe ser nuestra oración final, ¿verdad? Y es, Señor, examina mi mente. Y que podamos tomar nota del estadio de estas mentes, que es una, ¿verdad? Para que podamos evaluar si no estamos nosotros fallando en nuestra conducta por tener algún tipo de estas mentalidades. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 17. Esta es otra versión. Dice, así que os digo esto y os insisto en el Señor, no viváis más con pensamientos frívolos. Aquí está hablando de lo mismo, solo que nos está dando otra perspectiva de esta mente que procede de una mente frívola, pensamientos frívolos. Ahora, frívolo es una persona que no concede a las cosas la importancia que merecen. No las hace con la seriedad, el sentimiento o el interés requeridos y solo piensa en los aspectos divertidos de la vida. Interesante esto. Esta es una persona frívola y definitivamente que todos estos aspectos deben de ser ministrados si encontramos hoy en esta enseñanza que estamos padeciendo algunas de estas situaciones. Mire la versión Dios habla hoy, el mismo pasaje en mención. La nueva vida en Cristo es pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. ¿Y de qué mentalidad hemos estado platicando en esta oportunidad? De la mentalidad vana, de la mente con vanidad. Entonces,
Ahora, en estos minutitos que me quedan, que ya son como unos 5, parece por ahí, miremos la mente corrompida. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5, versión Reina Valera actualizada 1989. Y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. La palabra corromper ahí es la palabra griega diapseiro, cuyo numeral es el 1311 de la Concordancia Strong. Significa podrir por completo, arruinar, entre paréntesis, pasivamente, descomponer totalmente, figurativamente, pervertir, desgastar o destruir. Estamos hablando de una mente corrompida, una mente podrida por completo. Ahora, dice aquí 2 Timoteo 3:8, según la versión Arca Fernández, para tener también ese parámetro de ahí y otro enfoque. En otro tiempo, los brujos Janes y Jambres se enfrentaron a Moisés, pues de manera semejante estos otros se enfrentan a la verdad. Son hombres de mente pervertida, sin garantía alguna en las cosas de la fe. Entonces, los que tienen una mente corrompida resisten a la verdad, número uno, y resisten a la autoridad. Cuando alguien resiste a la autoridad, su mente está corrupta, porque no se puede someter a la autoridad o a las autoridades que Dios ha destinado como una bendición para el alma, porque el que sometamos nuestra alma a una autoridad, ese es un seguro de bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque el alma, al someterse a una autoridad, va a ser guardada de la rebelión, va a ser guardada de la rebeldía. Y por eso la necesidad de reconocer autoridad. Pero el que tiene una mente pervertida, corrompida, repito, no solamente no reconoce autoridad, la resiste y resiste toda la verdad. Mente con lascivia. Romanos capítulo 1, versículo número 27. Del mismo modo, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se abrazaron en su lascivia los unos hacia los otros, cometiendo torpezas varones con varones y recibiendo en sí mismos la debida retribución a su extravío. Creo que con esto voy a ir terminando ya. Esa palabra lascivia es la palabra griega oregis, numeral 3715. Uno de los significados es excitación de la mente, pero también anhelar por, lascivia. Entonces es un anhelo malo que está en contra de la voluntad de Dios. La lascivia viene del latín lascivia, es de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, que es la propensión a los deleites carnales. Se trata del deseo sexual o la lujuria sin control. Una mente lasciva no tiene control del aspecto sexual en su vida. Y esto es bien importante porque es como que le quitaran pues una protección o el cerco a alguien. Lo que lo hace frenar es caminar sin un freno, caminar de una manera desenfrenada. El diccionario Togi dice que oregis o lascivia es una pasión impúdica, según Romanos 1:27. Y según el diccionario, dice que impúdico es que no tiene pudor. Y el pudor nos habla de la vergüenza. Oiga esto. Vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo. Entonces, cuando hay una mente lasciva, se despreocupa de su desnudez. Para él es totalmente natural que todos lo vean desnudo, la vean desnuda, igualmente él a otros. Pero la Biblia es clara y contundente de que hay que cuidarnos de la desnudez. No solo de la desnudez del alma, también del aspecto sexual, del aspecto puramente físico que correspondería al cuerpo. Bueno, yo creo que ya se me terminó el tiempo. Solo les dejo la mente carnal para que ustedes la puedan pues, seguir
escudriñando, que está en Colosenses capítulo 2, versículo número 18, que nos habla de pensamientos mundanos. Está la mente arrogante, primera de Timoteo 6, 17. La mente angustiada, según Mateo capítulo 26, verso 37, según la versión Reina Valera actualizada. La mente liberal, que usted lo puede ver bajo el numeral hebreo 5069, bajo la palabra Nedab. Y está, ya después viene una administración de la mente buena y ok. Pero ¿qué le parece si oramos al Señor y le pedimos, si nos ponemos en sus manos? Porque creo yo que el objetivo de este discipulado al aire es no solamente la impartición de una enseñanza, sino de la esperanza y de la bendición de ponernos en las manos del Señor. Y si esa lámpara de la palabra nos mostró algo en nuestro interior, en nuestra mente, que está en desacuerdo a las cosas de Dios, pues qué mejor si rendirlas ahora, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Y de la misma manera como el salmista pidió que tú examinaras su mente, así nosotros te suplicamos que examines la nuestra y que si encuentras algunos de estos estadios y de aspectos en nuestra mente que no te son agradables a ti, por favor, Señor, primeramente perdónanos si la conducta que hemos estado mostrando es consecuencia de este tipo de mentalidad. Por favor, Señor, que tu palabra nos ayude a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Que nuestra mente pueda ir siendo desarrollada hasta que un día esa mente reciba ese sello del ataúd de un producto terminado y que estemos entonces preparados como aquella mujer de Apocalipsis 19 para el arrebatamiento, pero también para las bodas del Cordero. Señor, en el nombre de Jesús, enviamos esta palabra, Señor, para que tú puedas bendecir, seguir equipando, pero por sobre todo, seguirnos mostrando nuestra condición interna para que la vayamos deponiendo delante de ti en humildad y en reconocimiento de que aún todavía hay cosas que te pueden ofender en nuestro interior. Pero gracias por la oportunidad, gracias por tu palabra, gracias por tu perdón y gracias por la reconciliación que nos estás dando en este tiempo. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor te siga bendiciendo.